nuevo sistema de apertura de nuestro fabricante Santos, oculto completamente. Nuestro costado en V, que le da esa sensación más urbana todavía a las cocinas. La clave está en que el foco, la luz, tenga forma de campana, esté aquí arriba. Te deja hacer un proyecto de iluminación en la parte superior que cuando veas la cocina con la luz apagada, me vas a dar la razón. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR, aunque en redes sociales todo el mundo me conoce como el cocinólogo, y estás en un canal de YouTube en el que tenemos más de 1000 vídeos de cocinas y superamos los 40 millones de visitas. Te aconsejo que si tienes un rato te pases por nuestras redes sociales, tanto Instagram como TikTok, porque allí también tienes muchísima información y mucha inspiración para poder diseñarte una cocina tan bonita como esta que tenemos aquí detrás. Y es que hoy te quiero enseñar un proyecto que, aparte de que nos lleva todas las paredes en ángulo recto de 90 grados, hemos tenido que sacar una península y una pedazo de cocina que yo creo que es como una cocina de revista. Te voy a decir todos los detalles para conseguir hacer de un proyecto normal un proyecto especial. Y como siempre, te voy a dar otra versión de distribución y otra versión de color. Y hoy te enseño la cocina cuando no hay luz. Quédate porque empezamos. Te decía al principio que te voy a dar las claves para que tu cocina sea una cocina de revista. Y hay un mueble dentro de todos los muebles de una cocina que yo creo que es el que más puede hacer que tu cocina sea una cocina de revista. Y me refiero a las vitrinas. Y sé que muchos me vais a decir, joder Dani, pero es que lo tengo que tener todo muy ordenado. ¿Cuál es el problema? Enhorabuena, así se encuentra todo a la primera. Marco en aluminio color negro. Cristal noir. Deja ver por dentro, pero tapa un poco el color. Nuevo sistema. Quiero que te fijes bien en esto. Nuevo sistema de apertura de nuestro fabricante Santos, oculto completamente. ¿No sabes cómo era el anterior? Da algunos vídeos para atrás porque era una caja aquí negra tremendamente grande. Mucho más slime, pero el trucazo, sin duda, es la iluminación. Aquí la tienes retroiluminada. Mira, te lo enseño por arriba para que veas. El estante está separado, bueno, pues el grosor de mi dedo, pues como 1 centímetro, da la luz a la parte de atrás y claro, esto, que luego más adelante te lo voy a enseñar cómo es de bonita cuando baja y cae la noche, hacen de tu cocina una cocina de revista. Mira qué bonito hace el acabado madera. Y es que una madera bien elegida cambia por completo el proyecto de tu cocina. Este es el roble Kairos. No es una madera clarita, como vemos muchas veces dentro del canal, pero ¡buah!, queda espectacular. Sobre todo combinada con el color negro. Toda la veta viene en vertical, aunque tenemos la capacidad de hacerla en horizontal, pero cuando llevan muchos costados, los costados sí que no se pueden poner en horizontal, por lo tanto viene toda la veta en vertical. Luego te hablaré de la distribución y de las medidas, pero quiero que te fijes bien en el acabado madera, tanto en la zona de torres con este acabado puente, como en la isla. Y es que la madera siempre es un punto que le da a las cocinas ese elemento diferenciador y que además las convierte en súper elegantes. Mira qué nivel de precisión, ¿eh? Qué bonita la encimera, muy importante la encimera también en un proyecto de cocina. Imagínate, todo este espacio que se ve tanto puede ser justo el elemento diferenciador que te dice qué bonita la cocina o madre mía, ¿a quién se le ocurrió colocar esa encimera? Es un Decton Adia, 2 centímetros de grosor, toda la península, un copete ahí un poquitín más alto. Mira qué detallazo, nuestro costado en V, que le da esa sensación más urbana todavía a las cocinas. A mí me alucina, la verdad. ¿Y qué pasa? Pues que ahora esto es una reforma total de este piso y como puedes ver no hay ni un solo azulejo, pero es que esto ya es una constante en la mayoría de nuestras cocinas. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues todo aquello que se puede manchar y salpicar, pues lo tapamos, ¿verdad? Una cosa como muy sencilla. Zona de cocción en la península, zona de aguas, con la misma plancha, ponemos el frente y le colocamos un copetín para que esté todo libre de humedad. Para que un proyecto de cocina tenga coherencia, tiene que continuar siempre con los mismos acabados. ¿Y a qué me refiero? Espero que puedas apreciar lo bien que queda el gola en color negro. Hablábamos antes de los estantes de la zona de café. Gola para abrir en color negro. Zócalo en color negro también. Pero no acaba aquí la historia, porque incluso si colocamos el grifo y el fregadero, lo vamos a poner también en acabado negro. Y vamos a hacer lo mismo con los electrodomésticos, porque por suerte ahora también tenemos electrodomésticos en color negro y en blanco y en muchos más, pero ven, que te enseño este detalle. También los mecanismos de la luz, aunque sean los marcos de la casa. Dani, si el resto de los marcos de mi casa son blancos,
Pues cambias los de la cocina para conseguir hacer algo tan bonito como este. ¿Cómo? ¿Que no te gustan estos acabados? No pasa nada. Mira, te lo voy a enseñar el mismo proyecto, pero con un acabado estilo francés. Y es que hemos puesto un azul metálico, quiero que veas aquí en la pantalla. Azul metálico, cambiamos los electrodomésticos por una serie de SMEG. Ponemos un acabado que viene con un roble café, que es una madera, bueno, un poco diferente a la que tenemos. Fregadero también queda en negro, le hemos metido unos detalles en dorado y la cocina cambia por completo. ¿Sí o no? Muy loco, ¿eh? ¿Con cuál te quedas? Como siempre, muy atento en comentarios. Hay algo muy importante si en tu proyecto de cocina quieres incorporar una isla o una península. Y desde luego son las medidas de la estancia y los pasos. Por eso te quiero contar qué medidas tiene este proyecto de cocina para que veas si más o menos se parece al tuyo. He contado pues como desde la columna y aquella pared no va en ángulo recto, así que he cogido la mitad, ¿vale? Este es el promedio. 4 metros con 80 centímetros en esta dirección. El ancho total son 3 metros con 70 centímetros y la altura son 2 metros con 32 centímetros. Puede parecer así como a ojo, joder, 2 metros con 32 centímetros. Eso es poco, Dani. Bueno, aquí lo ves, yo creo que es suficiente. ¿Y si es más, mejor? Sí, claro, siempre si es más, en la mayoría de las cosas es mejor. Pero creo que con 2 metros 30 es más que suficiente. Y ahora lo importante, ¿cuáles son los pasos que tengo que dejar a cada lado para estar cómodo, para que dos personas puedan manejarse en la cocina? Pues mira, aquí hemos dejado 1 metro y aquí hemos dejado como unos 112 centímetros. Con esto conseguimos aliviar todos los pasos de la cocina. Te cuento cómo pensamos en la distribución de este proyecto. Vale, estaba claro que en la península íbamos a colocar la placa y también estaba claro que la placa tenía que llevar el extractor incorporado. Pues por muchas cosas. Mira, porque yo ahora ya soy muy defensor, hay que cambiar con el paradigma de la campana. Primero en la pared, luego en el techo y luego aquí. Funcionan tremendamente bien, los filtros funcionan todavía mejor y además te deja hacer un proyecto de iluminación en la parte superior que cuando veas la cocina con la luz apagada me vas a dar la razón. Entonces, una isla grande y que ahora entraré un poco más en detalle. Y aquí una zona de torres, pero claro, todo esto que mira para el salón en torres, pues hubiera sido como demasiado y además necesitábamos colocar el fregadero. Así que el equipo de diseño de CJR y Estela, que fue la que ha liderado este proyecto, le tengo que dar la enhorabuena porque ahora que estoy aquí, yo la había visto en las infografías y en las fotos del grupo, pero ahora que estoy aquí es alucinantemente bonita. Una zona de café, ¿hace falta mucho espacio para esto? 60 centímetros, lo que hace falta es tener gusto. Abajo colocamos las gavetas y el cajón, para que no quede aquí otro corte, lo dejamos interior. Todas las modulaciones en negro y en madera y el trucazo. Estantes con luz. Esto es lo que cambia la cocina. Atrás, unos paneles que vamos colocando de uno en uno y hacemos una zona tan bonita como esta. Torre de horno y micro, que ya sabéis que es muy configurable, cajón abajo, puerta, puedes hacerla de muchas formas. Y una zona central de fregadero que también sea cómoda, que puedas estar aquí, que tengas una zona para este lado y una zona para este lado. Incluso que si estás cocinando y necesitas hacer así, tengas el espacio. Aquí tenemos nuestro querido lavavajillas y un fregadero de 70 que creo que estas piezas están muy completas. Mira, ven, que quiero enseñarles esto. Mira lo que hay aquí. Fíjate, guardadito aquí en posición de reposo para cuando lo necesites. ¿Sabes lo que es esto? Esto es el escurreplatos moderno. Aunque le llaman roll-up, pero a mí me gusta más decir que es el escurreplatos moderno. Lo colocas aquí, te sirve para escurrir y además también te sirve para posar, si quieres, cosas calientes, aunque el Decton lo aguanta todo. Cubos de basura en el interior y terminamos con un gran frigorífico. Pero hay dos pequeños detalles que necesito que veas con más atención. ¿Que la cocina no lleva ángulo recto? Pues mala suerte, ¿qué vas a hacer? Habrá que solucionar de alguna manera. Pequeño módulo, ¿podría haber sido extraíble? Espera, ahórrate escribir este comentario porque ya te digo que si es extraíble, pegaba aquí, por eso lo hemos colocado de puerta. Si no, se podría haber bajado el extraíble. Y tiene, adiós, que caigo en todos los botes, tiene toda la profundidad normal, módulos de 62 centímetros. Y empezamos con esta pecita de 30 que nos alivia la parte de arriba de la encimera y ahora ya arrancamos con estos dos grandes gavetas de 105. Y mira, Ah, que no abre. Que ya lo sé, hombre. No abre porque, mira, viene aquí el mecanismo de la placa con extractor. Y es que esto, lo voy a enseñar rápidamente, mira. Al menos todo esto tiene que bajar, ¿vale? Y un poco más del motor. Estos son los primeros filtros, son los filtros antigrasa. Los puedes meter en lavavajillas, le puedes echar el flis antigrasa y lavarlo en el fregadero, como quieras. Estos son los que se lavan a diario. Y aquí, a ver si le podemos enseñar, mira. Estos
estos son los de los olores. Mira, espera que lo sacamos. Estos son los de los olores. Estos son los que hay que cambiar. Estos se lavan y esto se cambia. ¿Pero cada cuánto se cambia? Pues mira, pues no lo sé, pues depende de cuánto cocines. Pues si solo se hacen verduras, pues supongo que durarán un montón. Y si todos los días se fríe con aceite, pues durarán un poco menos. Se cambian cuando veas que cocinas y sale el olor y huele. En ese momento tienes que decir, estos filtros yo creo que ya están muy utilizados. Lo dejamos montado. Siempre que se coloca una placa con extractor se pierde el cubertero. Pero no sé si está bien dicho que se pierde, se cambia de posición, porque ahora lo bajamos a la parte de abajo, con la misma filosofía que nuestros cuberteros. Un auténtico espectáculo. Verlo en grafeno y verlo con todas las separaciones en madera. Y es que este es otro de los puntos donde se diferencia una cocina normal de una cocina elegante, de una cocina bonita. Pero si no lo puedes meter todo en un solo cubertero, pues no te preocupes porque al lado te colocamos otro, una buena gaveta para todas las fuentes y otra gaveta enorme que está duplicada como con esta para todas las ollas, sartenes y cazuelas. Puede que en un hipotético caso me digas, Dani, es que yo estas cocinas puente no me van porque no llego arriba a los muebles y para mí es muy incómodo. Bueno, pues es normal porque cada uno se hace la cocina como le gusta. Por eso hemos hecho una nueva versión en la que hemos cambiado por completo. Te la pongo aquí en pantalla e intenta seguirme. Fíjate, donde estaba el frigorífico, ahora que hemos hecho un frigorífico de 75 de ancho integrado. Además, hemos colocado una torre al lado, horno y microondas. Y lo de abajo es el lavavajillas, porque ahora tanto la placa como el fregadero están en el frente. Y para aliviarlo todavía más, mira qué bonito queda, ¿eh? Unos estantes que cruzan de adelante a atrás, iluminados, donde puedes disfrutar colocando tus mejores recuerdos. Y ya no tenemos una península, lo separamos un poquito y dejamos una isla. Lo guay de la península es que aprovechamos más espacio de encimera. Pero si a ti lo que te gusta es una isla, que sepas que también se puede. ¿Cuál te mola más? Estoy atento en comentarios. Todo lo que sea vegetación natural, bueno, y artificial, que la hace muy bien, de verdad que en la cocina queda increíble. Mira, así, en una esquinita, como lo tenían nuestros clientes. Igual de increíble que este módulo que hemos colocado aquí. Uno para absorber un poco lo que es el ángulo que hacía la cocina, porque como puedes ver, no llega hasta atrás. Pero queda aquí una zona perfecta para colocar así, pues mira, unas copitas y algunos de los recuerdos. Y de barra se ha dejado 2 metros. Y hay una pregunta que se repite una y otra vez en el canal. Dani, ¿qué espacio tengo que dejar en la barra para cada comensal? O sea, para cada taburete. Dependería un poco de los taburetes. Estos taburetes son de Key-Home. Los tienes en la descripción para que puedas ver cuáles son exactamente. Pero yo te diría que lo ideal de lo ideal de lo ideal son 70 centímetros. Pero si no tienes, pues mira, quédate con esta medida. Entre 60 y 70 lo tenemos. Creo que 2 metros entre 3 sale a 66 y pico, no sé si es 12, es 18, 66 y pico, ¿no, Fran? Sí, por ahí, ¿no? Vale, me dice sí con la cabeza. 66 y pico. Es buena medida. Así que con esto ya puedes hacer una zona para ponerte en la barra, para colocarte bien en la barra. Y esta tremenda península, quiero decirte la medida, porque en este lado mide 2,50, que es el lado corto, y en ese, pues un poco más, porque no lo medí. Y aquí tenemos 97 centímetros, o sea, una muy buena península. El mando. ¿Para qué? Para las iluminaciones. Mira, 1, 2, 3 y 4 canales. Bajo intensidad y sub intensidad. ¿Y por qué 4 canales? Pues porque ahora tenemos iluminación en los estantes, tenemos iluminación también en las vitrinas y tenemos iluminación en la parte de abajo. Tú cuando marchas puedes apagar todo y te vas, que es fácil, no tienes que ir a un interruptor, otro interruptor, y cuando lo necesitas pues le das y lo enciendes. Y si quisieras, en cada canal podrías apagar solo las estanterías, solo lo de dentro o solo de abajo, pero creo que esto sería una locura porque ahora mismo estás viendo lo bonita que está esta cocina cuando cae la noche y de repente tú empiezas a hacer tu vida normal, pero con la luz que hemos proporcionado o que se ha instalado dentro de la cocina. El mérito no es solo de la iluminación que tienen nuestros propios módulos, sino también de un proyecto de iluminación completamente acertado. ¿Y cuál es la clave para hacer un buen proyecto de iluminación, Dani? Vale, pues el primero es este. Mira, ven, acompáñame. Esto. Mira.
1, 2, 3, 4, 5 y 6 llaves. ¿Pero se han vuelto locos? No, no, hijo, no se han vuelto locos. Lo importante de un proyecto de iluminación es poder decidir qué ambiente y qué luz le das. Con esto consigues crear diferentes escenarios. Es que no es lo mismo si te levantas a las 6 de la mañana o 6 y media de la mañana y desayunas tú solo, que solo necesitas una luz un poco tenue, que cuando se cae un bote de cristal o un vaso y se rompe en el suelo y hay que aspirar todos los cristales. Por eso, tener diferentes opciones en la iluminación es donde de verdad vas a conseguir hacer un proyecto bonito. ¿Y tienes que dar todas las luces a la vez? No, no hace falta. Cuando están bien pensadas, como aquí, que tenemos estas lámparas que no me deja Fran, nuestra productora, encenderlas porque dice que dan mucha luz y no quedan bien, pero son espectaculares porque me parece el oráculo, tiene ahí el cristal. Puedes bajar y como los chefs de verdad, tienes aquí los platos iluminados. Tienes estos dos que también acompañan donde cocinas, pero mira qué guay quedan estos 3 focos que bañan la pared. Y esto ya lo hemos hablado más veces, ¿eh? La clave está en que el foco, la luz, tenga forma de campana, esté aquí arriba, porque si está abajo te deslumbra, pero desde donde estamos ahora, como yo, estoy seguro de que no ves la luz. Y además tienen todo este foso también iluminado y la parte de atrás. Así que un buen proyecto de iluminación no es que cambie la cocina, es que cambia cualquier estancia de tu casa. Así que sí, si puedes, invierte en la luz de tu cocina. Hay una cosa que no dije de la luz cálida, por favor, calidad, no más luces blancas, no más LED blancos, que es que de verdad estropean un proyecto tan bonito como este. Por cierto, aquí teníamos que dejar por la forma un frente y bueno, pues nuestros instaladores, enhorabuena, hicieron este pequeño trabajo de carpintería. Paquete de electrodomésticos de Balay, frigorífico, 2 metros de alto, 60 centímetros de ancho, una buena pieza en cristal negro. Lavavajillas, también de Balay. Las piezas azules, ya lo he contado en otros vídeos, son pues para colocar aquí las cosas de plástico, los tupper y que no las muevan. Y lo de la tercera bandeja. Yo ya no sé si preguntarlo, si somos... Bueno, yo te lo dejo ahí, tú ya, si quieres, me dices tu experiencia con ella o sin ella. Y continúa y tenemos otras 2 piezas en cristal, que es el horno y el microondas. Y ¿sabes qué? Mira, para ti que has llegado hasta aquí, tengo que decirte que he grabado otro pequeño vídeo en el que sale Estela y enseña también cómo ha sido la elaboración de este proyecto. Sí, de verdad, han venido a grabar cuando esto era un piso antiguo, porque esto eran 3 habitaciones, se ha derribado. Puedes ver también a los instaladores cómo trabaja y cómo colocamos las cocinas. Y lo he dejado aquí como regalo para darte las gracias por llegar hasta el final de este programa. Te dejo ahora con las tomas falsas, ¿eh? Si quieres nos reímos un rato juntos. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Vale, que la cocina... Lo estaba notando, pero como soy un atrevido... Dani, ¿pero esto no te lo traes entrenado? Joder, que me lo han enviado, nada, hace 1 hora y media cuando estábamos grabando. Mira, aquí tengo las distribuciones. Joder, no tendría que decir esto, Fran, pero el iPad, que es que funciona, pero me da una pereza terrible esto es WhatsApp, ponerlo aquí, yo lo coloco así, lo tengo aquí. ¡Bum! Lo meto en la mente y ¡flash! Lo saco aquí en la pantalla. O lo sacas tú en recursos, ya verás. Soy Daniel de la Jungla.